muchísimas gracias por esta oportunidad que te has tomado para regalarnos una pequeña entrevista de una de las reliquias más buscadas de todos los tiempos. Así es, querido Jorge, un placer estar aquí con Impacto Jalisco y con tu gente, explicando algo que literalmente llevó de cabeza no solamente a templarios, sino a buscadores de tesoros del calibre de los propios nazis, que fueron capaces de presentarse en los años 40 en España buscando este santo grial. Preguntarte, Ana, detrás de cámaras hablábamos que esto es parte de un doctorado que tú estás realizaste. Cuéntanos cómo surgió la idea de decidir elegir ese tema del santo grial. Pues la verdad es que fue apasionante porque desde mi infancia, mi madre y la madre de mi madre y la madre de la madre de mi madre, bueno, pues son mujeres de fe y pasan por un lugar muy especial que se llama la Catedral de Valencia. En la Catedral de Valencia, en cuanto entras a mano derecha, hay una capilla que se llama la Capilla del Santo Cáliz. Y desde 1916 esa capilla es pública y se le rinde culto a esa reliquia de contacto que, según la tradición, estuvo entre los dedos, entre las manos de nuestro Señor la noche de Pascua, cuando Él realiza la bendición y transmuta el vino en su sangre y la ofrece a los apóstoles. Esa copa, que es perfectamente identificable en cualquier familia de nuestros hermanos mayores los hebreos, que se llama la copa de bendición, que no es una copa de un ajuar normal, es mucho más que una copa de domingo, es mucho más que una copa de fiesta, es la copa en donde la familia bendice la Pascua una vez al año. Bueno, pues esa copa, según la tradición oral cristiana ininterrumpida desde hace más de 18 siglos, está en Valencia. Era un desafío saber que desde mi universidad, que fíjate, es una universidad que sale a la luz en 1502 a instancias de la propia ciudad de Valencia. Bueno, pues esta universidad, que tiene más de 500 años, nunca, querido Jorge, había habido ningún doctorado en donde el Santo Cáliz como reliquia había sido objeto de estudio. Quiere decir, no se había aplicado el método científico a lo que es el estudio de la pieza en ningún doctorado. Y eso para mí es un desafío. Digamos que eres la primera persona en realizar un estudio de este calibre. De este calibre. Sí. ¿Cómo te sientes tú como mujer wow. en este caso, poder realizar esta investigación? Me encanta que me hagas esa valoración tan evidente para quien me vea como mujer. Porque, bueno, pues fíjate, mis raíces son judeocristianas y como mujer judeocristiana he podido estudiar una carrera, desarrollarme como investigadora y acercarme a la sagrada reliquia más buscada de todo el medievo occidental. O sea, imagínate cómo me siento, pues muy afortunada. Quisiera, Ana, que nos dieras un poco de detalles ahorita de este cáliz. Pues mira, este cáliz que ves en realidad tiene dos piezas muy elaboradas. Una es una copa superior que está tallada en piedra, que tiene solo 3 milímetros de espesor y que cuya altura son 4 dedos, que corresponde a medio palmo hebreo. Tiene una altura sagrada porque para nuestros hermanos mayores los hebreos el palmo es la medida con la que se hace el primer friso del templo de Salomón en época del rey David. Entonces la altura de esta copa es sagrada, para empezar. Y está sagrada no porque yo lo diga, sino porque la medida es indexada al mundo hebreo. Ahora imagínate que esta copa tiene que ser levantada y no puede ser tocada, porque las reliquias de contacto son aquellas reliquias que los santos, y en este caso nuestro Señor, toca. Si cuando vamos a misa decimos: Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, ¿quién va a ser digno de tocar lo que ha tocado Jesús? Ese concepto es el que hace que en el siglo XI se haga un relicario, porque esta copa está siendo literalmente custodiada en el Real Panteón Monasterio de San Juan de la Peña, que es el lugar donde los reyes de Aragón, al sur de los Pirineos, mantienen la frontera con el mundo musulmán, con el mundo sarraceno. En época medieval, Europa tenía literalmente dos fronteras,
Una era la frontera de Oriente, conocidas por todos, Jerusalén, Tierra Santa, las Cruzadas, y la otra gran frontera era al sur de Europa, al sur de los Pirineos, con esta Hispania que estaba totalmente invadida desde el año 711 por los sarracenos. El reino cristiano que mantenía la frontera con Europa era el reino de Aragón, y el lugar más sagrado de ese reino era el Real Panteón Monasterio, que era donde estaba esta sagrada reliquia, infundiendo fuerzas, infundiendo oración, infundiendo curación a esos reyes y a esas huestes que mantenían esta frontera de la paz para que Europa literalmente pudiera dormir. Entonces, en el año 1071, ¿vale?, en ese lugar se establece la primera vez que el rito gregoriano entra en la península hispánica. El rito gregoriano es la forma en que la Iglesia unifica todas las maneras de hacer la misa. Hasta ese siglo existía el rito isidoriano, el rito mozárabe, el rito visigodo. Quiere decir que según tú dónde estabas, se contemplaba la misa con una serie de oraciones diferentes, y el Papa del momento lo que quiere es unificar esa forma de hacer la misa con las mismas alocuciones en latín, con las mismas formas, y la primera vez que se unifica eso en Hispania es en el Real Panteón de San Juan de la Peña, donde está esta sagrada reliquia. ¿Qué ocurre? Que hay que hacer una ostensión, hay que levantar esa reliquia y mostrarla, y lo que se realiza es este relicario áureo, que son las asas unidas con una naveta que le da estabilidad, de tal manera que el Santo Cáliz ya se puede mostrar, se puede levantar y ya no se toca lo que es la pieza de arriba, que sería esa copa sagrada, esa copa de bendición judía. Mencionabas ahorita ese santo grial. ¿Por qué es catalogado arqueológicamente? Pues porque, mira, es curioso porque a lo largo de toda mi tesis doctoral yo tengo que ver los repositorios museográficos que existen en el British Museum y preguntar esas copas que se han ido encontrando en diferentes excavaciones. Tengo que ir a Jerusalén, al Museo de Israel, y preguntar a los arqueólogos que están proveyendo de fondos arqueológicos qué tipos de copas en piedra han encontrado, si son como esa. Y, querido Jorge, me doy cuenta que es que no hay una sola pieza en el mundo que sea exactamente igual, con las mismas características físicas y de capacidad que tiene la copa de Valencia. Cuando calculo la capacidad me doy cuenta que está indexada a lo que es el Revit, y el Revit es la cantidad mínima que necesita un hebreo, en este caso nuestros hermanos mayores los judíos, para celebrar la Pascua. Todo eso me lleva a poder catalogar la pieza como realmente es una copa hebrea que pertenece al reino de Judea físicamente hablando, que es una copa ex profeso de bendición y que además tiene una trazabilidad oral que se puede constatar con la ciencia de la historiografía a través del método iconológico, que es el método propio de la historia del arte. Y eso hace que si el día de mañana se encuentra otra copa, no vamos a decir que es el Santo Grial. Es una copa de una tipología, en este caso el nombre científico es Kosh Kiddush Esther, Valencia 2018, que es cuando finalizo mi tesis doctoral. Justamente ayer también comentabas de un recorrido que se hace allá en Europa, en España. Cuéntanos acerca de este recorrido para llegar a lo que es el Santo Grial. Bueno, la experiencia. Sí, la historiografía, tanto, fíjate, si empezamos en los evangelios como si acabamos en lo que es la tradición oral, nos lleva desde Jerusalén a la propia ciudad de Valencia. Y en esa vertebración del territorio, el Mediterráneo es el protagonista a todas luces. ¿Qué ocurre? Que el Santo Grial evidentemente no viajó solo. Hay una serie de personajes que tanto al principio como a lo largo de esa historia van de alguna manera vertebrando ese camino, y son los personajes que en diferentes puntos del Mediterráneo toman protagonismo. Mira, voy a contar algo que yo pues lo descubrí haciendo el doctorado, sencillamente estudiando lo que es los escritos de la Biblia como fuente primaria y estudiando el sentir de la época de lo que significaba ser judío hace 2000 años. No olvidemos que Jesús nace, se desarrolla y muere como judío hasta el punto de que su titulus crucis, Jesus Nazarenus Rex Judeum. No hay duda, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Pues en esa cosmovisión, atención, hay un personaje que es maravilloso, María Magdalena.
Bueno, pues María Magdalena tiene una tradición en Éfeso, Turquía, y tiene una grandísima tradición en el sur de Marseille, de Marsella, en todo el Mediterráneo, en Aix-en-Provence, donde se dice que está enterrada. Entonces imagínate este relato que no solamente une una copa que viaja Jerusalén, Roma y llega al Reino de Aragón y finalmente a Valencia, sino que también hay esos personajes como San Pedro, que desde Jerusalén lleva la copa a Roma. Hoy Roma, ¿qué es sin la figura de San Pedro? San Pedro lo es todo hoy para Roma. Es la sede del Estado de la Santa Sede, la capital, la ciudad del Vaticano, y toda la comunidad cristiana católica se vertebra ahí. ¿Por qué es la reliquia más buscada? Bueno, porque en ese tiempo de controversia en lo que es la Edad Media, y estamos hablando sobre el siglo XII, surge nada más y nada menos que un relato maravilloso que se llama Liconte del Graal. Este Liconte del Graal es un libro, para que nos entiendan todos los que nos están escuchando, diríamos en francés, diríamos un roman, ¿vale? Pero es un libro en donde por versos se está explicando la búsqueda de un apuesto y aguerrido soldado, más o menos, porque en el medievo sabes que los caballeros eran como una especie de soldados, pero bueno, pues este caballero está buscando lo que es el Santo Grial porque hay una promesa de vida eterna. O sea, que imagínate qué concomitancia con lo que es la propia Eucaristía cuando se celebra. Bueno, ese libro resulta que es tan copiado que es, digamos, el primer bestseller de toda Europa. Es tan copiado, tan copiado, tan copiado que hay una línea de la búsqueda del Grial que se denomina Vulgata, al igual que hay una línea editorial de la Biblia que se denomina Vulgata. Bueno, tú imagínate que la propia reina Isabel la Católica tenía hasta 3 libros de la búsqueda del Santo Grial en sus salterios, entre sus Biblias, entre sus libros de oraciones. Era un libro conocidísimo, copiadísimo. Bueno, pues imprime algo que es fundamental, y es que el anhelo del ser humano por ser cada vez mejor persona no es un invento que podamos decir que es del siglo XXI o que viene de la psicología del siglo XX. Ese anhelo ya empieza a prefigurarse dentro de la literatura y es el mito el que acaba sobrepasando absolutamente todas las fronteras de lo que es la teología, la propia celebración de la misa, y llega a los reinos a través de las cortes con juglares, con libros, con poemas, con romances. Todo eso lo que está alimentando es hay que buscar el Santo Grial, que es la copa que da la vida eterna. Eso llega hasta el siglo XX con el propio Indiana Jones y su búsqueda del Santo Grial, que me encanta esa escena cuando aparece el nonacentenario templario diciendo: oh, Indiana, bueno, señor, qué raro va vestido usted, es un caballero, viene a sustituirme. Pues toda esa mitología alrededor del Santo Grial, imagínate, es prácticamente eterna y lleva más de 800 años funcionando a todos los niveles, y hoy sigue más de moda que nunca, porque todos los que nos estáis escuchando alguna vez nos hemos preguntado seguro qué sentido tiene estar en este mundo y qué sentido tiene a veces trabajar o esforzarse en... Mencionabas ahorita justamente la parte de que no solo es la copa y no solo son pocas personas, sino hay muchas personas involucradas en el movimiento del Santo Grial. Sí. ¿Por qué dices tú que hay varias personas? ¿Cómo lo sustentas? Bueno, la historia del Santo Cáliz es la historia de la Copa de la Última Cena. Evidentemente los protagonistas más directos en un primer lugar es Jesús. Jesús es, fíjate, él a sí mismo se denomina como yo soy el camino. Entonces, el nombre que toma este itinerario, el camino, sin duda alguna es un homenaje a él como gran maestro, y luego del Santo Grial, porque hemos considerado, y a través del doctorado lo he demostrado, que el legítimo dueño de esta sagrada copa es el propio Jesús. Pero claro, Jesús también estaba rodeado de más personas. Entonces, la primera apóstol de la Iglesia, María Magdalena, el primer papa, San Pedro. Cuando esta copa viaja en manos de San Pedro a Roma y comienza esa sucesión de obispos en el año 200
58 ocurre algo y es una grandísima persecución por orden de Valeriano, donde San Lorenzo toma el testigo del cuidado de esta copa y la envía a Huesca, que es en ese momento una provincia hispana en lo que sería hoy la península ibérica. Pues esa copa que recala detrás, ya digo que el personaje de San Lorenzo es muy venerado en Huesca y en otros lugares como por ejemplo en Malta, y esas concomitancias que vamos buscando hacen que las personas que estén viviendo la experiencia de hacer el Camino del Santo Grial en diferentes puntos de Europa, y yo fíjate ya, y lo digo con todo el amor del mundo, para mí el Camino del Santo Grial se extiende de largo a otros caminos de peregrinación en donde las vírgenes, como la Madre de Jesús, en diferentes formatos y bueno, aquí me es imposible no nombrar a la Virgen de Guadalupe, pero también tengo entendido que aquí en el propio Guadalajara también tenéis una Virgen que tiene una maravillosa peregrinación, la de Zapopan, y es muy importante. Entonces, creo que todos esos caminos de peregrinación para mí deberían de unirse en lo que estamos trabajando, que se llama, si me lo permites, te lo voy a leer, se llama la Red Mundial de Rutas Solidarias, Inteligentes, Regenerativas y Circulares, porque considero que el Camino del Santo Grial tiene que ser como el hermano mayor que dé cabida a todas estas peregrinaciones locales, porque es un momento en donde todo el mundo que está realizando esa peregrinación literalmente está vibrando, Jorge, en lo que llamamos la vibración del amor. Y esto es un hecho constatado. Qué bonito que es que el mundo, y cuando digo el mundo es el mundo, desde América hasta Japón y desde Japón hasta América, se entere que esa espiritualidad sigue viva en México, sigue viva a través de personas invisibles que en este caso yo me considero una más, y que con nuestra luz estamos ayudando literalmente a que el mundo sea mejor. Entonces esto hay que ponerlo de moda. No hay que decir cuento de viejitas, no, es el momento de ponerlo de moda. Preguntarte ahora sobre tu libro. Cuéntanos cómo fue esta parte de pasar tanta historia, sí. Porque no es una historia pequeña, no. Un relato pequeño, es una historia de años y años. ¿Cómo fue meter toda esa información en un libro? Bueno, me encanta esa pregunta, Jorge, porque demuestra tu bagaje y tu generosidad al constatar que la historia de esta Sagrada Reliquia tiene 2000 años. Imagínate, si fuéramos a centuria por página, pues es que aún así no daría mucho más de sí, nada más que páginas y páginas y páginas, y la verdad es que fue un desafío, honestamente. Yo cuando hice mi tesis doctoral son 1200 páginas más de 400 entradas bibliográficas, y lo que decidí fue que esa parte de conocimiento, que también he de decir que esto no fue a instancias mías, esto fue el presidente de la mesa donde me estaban literalmente examinando, el presidente de mi tesis, el señor Rodríguez, el doctor, leyó mi tesis y dijo: Ana, tienes que hacer un libro para que el mundo se entere de la maravillosa historia que estás contando, y es que la legitimidad de la existencia de Cristo a través de esta copa es cierta. Ciencia y fe se ponen de acuerdo. Mucho trabajo, mucho cariño. ¿Algún dato que te sorprendió bastante? Porque obviamente lo comentamos, mucha información, pero que dijiste, esto no me lo esperaba ni lo que más me sorprendió, fíjate, fue mi mirada transversal a la figura de Cristo. Mi mirada transversal desde la historia, no desde la teología, desde la historia. Jesús es un personaje increíble. Es una persona que trascendió con su sabiduría, pero sobre todo con su amor. Entonces, que en pleno siglo XXI nadie, pero lo digo con cariño y casi que con pena, ningún político, ningún mandatario se sostenga en una simple hemeroteca, y tú que eres de prensa sabes eso lo que es, y que Jesús haya soportado revisionismos históricos desde bien entrado el siglo XVII y sea la persona más noble y más amorosa que exista en el mundo,
Pues yo creo que con decirte esto ya tengo bastante. Si además esta copa habla por sí sola y nos muestra una iconografía totalmente revolucionaria en las catacumbas de Roma, nos muestra un papel de la mujer con una sensibilidad extraordinaria. Todo eso, fíjate, desde la mirada científica, pues yo creo que vamos, que para mí a título personal mi gran descubrimiento no es arrojar un resultado de una tesis doctoral que ya demuestra que esto no es un falso histórico, sino que a nivel personal mi gran descubrimiento es reenamorarme literalmente de la figura de nuestro Señor. Te quisiera preguntar también, Ana, ¿por qué en la historia se dice que está perdida? Bueno, han habido intereses espúreos desde hace bastante tiempo en deslegitimizar la historicidad de Jesús. Por tanto, toda reliquia que pueda hablar de su pasado y todo vestigio histórico ha sido siempre condenado al ostracismo para, de alguna manera, seguir atizando esa vulnerabilidad hacia lo que es la constatación histórica de la figura de Jesús. Ahí hay diferentes temas relacionados con su nombre, si era Yeshua, Manuel. Hay diferentes temas que para mí son totalmente anodinos o pasan desapercibidos, porque en sí la potencia de la figura de nuestro Señor, que me gusta llamarlo así, o de Jesús, alcanza muchísimos más matices de los que podamos imaginar. Entonces, esta copa ha sido siempre protegida de forma extraordinaria por la Catedral de Valencia, porque justo cuando fue depositada allí en el 18 de marzo de 1437, al poco tiempo la vertebración de los reinos de España se unificó y digamos que la capital pasó finalmente a lo que es la ciudad de Madrid. Esto hizo que la Catedral de Valencia pasara más desapercibida, tanto la propia ciudad como los propios tesoros, y casi que fue un alivio, porque te diré que hasta los propios nazis en 1940 Himmler se desplazó a España para intentar ver o descubrir dónde estaba ese Santo Grial, y no tuvo otra feliz idea que acudir a Montserrat, pensando en que allí los abades o el abad y demás le darían cuenta de este Santo Grial. Como evidentemente el Santo Cáliz estaba en la Catedral de Valencia, pues no se llevó ninguna pieza. Le enseñaron la moreneta, que es la Virgen Negra, se fue horrorizado, por supuesto. Todos sabemos el tinte racista que tenían los alemanes y más las SS y toda su corte. Y bueno, ha estado siempre escondido literalmente de esa rapiña que ha intentado en varias ocasiones pues o bien sustraerlo o bien directamente destruirlo. Es curioso porque la ventaja de que haya estado en la catedral implica que no ha habido una mercadería directa como si pudiera haber tenido si hubiera estado en manos, por ejemplo, de algún coleccionista. Preguntar también, mencionabas ahorita y al principio palabras clave que fueron parte de la historia. Primero, ¿cómo manejaste la parte de Hitler y los nazis en este tema que es bastante extenso? Bueno, yo decidí hacer un corte literal en lo que era hasta dónde llegó. Entonces es curioso porque los textos que nombran el Santo Grial, el Santo Cáliz de la Catedral de Valencia, digamos que los más científicos son los que forman parte de lo que es el archivo histórico de la Corona de Aragón. Son actas notales, como si fueran actas notariales de hoy por hoy, y la cifra de la fecha la tenía bastante clara, 1399. Entonces mi tesis doctoral es la protohistoria de ese Santo Cáliz, que va desde el momento de la Última Cena hasta 1399, y con posterioridad he seguido analizando y estudiando la trayectoria de esta reliquia, investigando incluso que en época, fíjate, de la Guerra Civil Española, este cáliz, que es sacado de la catedral por una mujer que se llama María Sabina Sway, cuando lo guarda en su casa, se ve abordada por miembros del MI1, o sea, miembros de la inteligencia británica, que le piden que les dé el Santo Cáliz a cambio de protección y de sacarlos de esa España convulsa en plena guerra civil. Y bueno, los descendientes de María Sabina Sway, en este caso
Amparo, que es una de sus, bueno, su sobrina nieta, me contaba cómo su tía valerosamente se zafiaba de todos los que la perseguían y finalmente esconde durante 3 años, nada más y nada menos, en un pueblecito de Valencia, en Carlet, el Santo Cáliz, emparedado en una casa, y lo hace con nocturnidad, de tal manera que nadie sabía exactamente la casa donde era. Entonces todos sabían que estaban como en una calle, pero no sabían exactamente dónde. Y eso fue lo que salvó la pieza, fíjate, en Guerra Civil. Entonces, pensemos que casi es un milagro que haya llegado, porque este vaso que tú ves tiene solo 3 milímetros de espesor y está esculpido en piedra, o sea, algo realmente frágil. ¿Qué piedra es? La piedra se llama Odem. Este es el nombre que recibe en hebreo. En latín sería Sardius. Y en castellano, pues sardónice más o menos. Aunque hoy por la refracción, no por el corte de piedra, por la refracción sabemos que es un ágata. Es una ágata veteada, maravillosa. Entonces sí, es una piedra que dentro de la cosmovisión hebrea tenía su significado. Cuéntanos ahora de esta ruta que tienes por España o Europa. ¿De qué trata? Bueno, el Camino del Santo Grial es un encuentro con el conocimiento, pero sobre todo con la paz. Desde Europa queremos educar a los peregrinos, turigrinos, a los buscadores de la verdad, que el conocimiento es una de las formas más importantes de trascender y de elevar el espíritu. Entonces, en cada lugar donde vas a encontrar siempre algo que aprender. Y ese algo que aprender lo vas a dirigir hacia lo que es la paz. Porque la cultura de la paz es lo que realmente va a sustentar esta humanidad en pleno siglo XXI. Dentro de esta ruta del conocimiento, ¿qué visitan para llegar a ser parte, porque es parte de la historia del Santo? Me encanta porque a través de los patrimonios, está el patrimonio mueble, el patrimonio inmueble, pues podemos encontrar a lo largo del viaje, por ejemplo, patrimonio gastronómico. El eje de este viaje, fíjate, son 3 elementos que se repiten a lo largo de todo el Mediterráneo: el aceite, el pan y el vino. Elementos que seguro estaban presentes en la cena pascual. A partir de ahí te digo que hay elementos patrimoniales que son los inmuebles, los edificios, que te dejan sin aliento. Mira, San Juan de la Peña, ese monte que está custodiando el monasterio más impresionante de todo el Reino de Aragón, tiene la misma estética, fíjate, que el lugar en donde María Magdalena tiene su templo más sagrado en la Provence, entre montañas. Entonces es curioso como si vas a Italia, pues indudablemente en Nápoles vas a encontrar el Castillo Nuovo o Maggio Angioino, el castillo de Alfonso el Magnánimo. Si vas a Roma tienes que ver la Basílica de San Lorenzo, tienes que ir a Santa María la Mayor. Y precisamente en todos estos viajes que proponemos, el Camino del Santo Grial tiene una credencial de peregrinación que lo que te va a dar es la oportunidad de sellar, de poner cuños a lo largo de este camino, jalonando tu propia memoria y tu recuerdo, y sabiendo que si el Santo Cáliz tardó nada más y nada menos que 1437 años en llegar a la Catedral de Valencia, pues hombre, tú puedes tardar los que necesites, porque el viaje es largo, es Jerusalén, es el Mediterráneo, es Italia, es Francia, la parte española sí que la hemos jalonado siguiendo el caso de éxito del Camino de Santiago, pues un poquito pues por etapas, pueblo a pueblo, municipio a municipio, porque lo que sí que queremos es que todo el mundo entienda que este camino no es para llegar llagado, este camino no es para llegar enfermo, cansado, rápido, no es un camino de expiración. Este camino es un camino de ascensión, de conocimiento, de cogerse unos días y decir, voy a hacer un trozo de camino, me voy a Italia, voy a hacer un trozo de camino, me voy a María Magdalena, a la France, y poquito a poco conocer. Justamente aquí lo planteas como una nueva forma de interpretar el acto de viajar. Sí. Porque, fíjate, la gente piensa que cuando va a los sitios lo que tiene que hacer es consumir. Y consumir está muy bien, pero consumir tiene una connotación para mí negativa, y es que en realidad cuando uno viaja está siendo embajador de sí mismo y casi lo que es más importante, embajador de su propio país. Entonces nosotros pretendemos que las personas viajen pero con valores,
Y si no los traen, pues querido amigo, en la credencial de peregrinación se los damos. Y tú me dirás, ¿y qué valores son? Pues mira, estos valores forman parte de esa tradición en la literatura en donde el socorro y el amparo a los más débiles era una obligación, la honradez, la ética, la justicia, el respeto y la protección a las mujeres, la misericordia con la humanidad. Esto, fíjate, son palabras de nuestro Señor que están ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa generosidad, esa valentía ante la vida, esto lo que hace es que, de alguna manera, la persona que recibe esta credencial y la lee se siente obligada a devolver eso. Y en la última etapa hablamos de la huella de amor en el camino. Y es que estamos preparando esto, fíjate, esto es una primicia que te doy, querido Jorge, estamos preparando una app que va a medir la huella de amor en destino, igual que se mide la huella de carbono. De tal manera que en el futuro habrán hoteleros que exigirán esa huella de amor e incluso le podrán decir a algún cliente posible, mira, tu huella de amor no está a la altura de nuestras expectativas, así es que sintiéndolo mucho no eres bienvenido, porque si lo que vas a hacer es cosas que no están bien, no nos interesas. Y esto es súper bonito, pensar que desde la humildad de ser un pequeño camino en el sentido más literal comparado con lo que es el mundo, las rutas, los destinos, qué bonito es saber que ese poder para llevar a las personas a ese punto de luz tan necesario en nuestro mundo actual es posible. Y es lo que hacemos. Muy bien. ¿Dónde se pueden, dónde pueden obtener más información acerca de este camino que se está realizando en Europa? A ver, me encanta porque tenemos 3 ejes de actuación. Un eje de actuación es el conocimiento y es lo que tú estás viendo aquí. Es de obligado cumplimiento que la persona que quiera hacer el Camino del Santo Grial lea el libro El Santo Grial. Sí, porque eso le va a dar una perspectiva de saber dónde quiere ir y con qué mirada quiere ver lo que le van a enseñar. Hay que recordar mucho a Santa Teresa. Si no lees, te leen. Y es fundamental que las personas empiecen a tener criterio a la hora de esa búsqueda que va a ser encontrar el Santo Grial. Entonces, como cada uno de nosotros somos distintos, es importante, primero, esa base de conocimiento. La segunda, tenemos un correo maravilloso que es súper fácil, el camino del Santo Grial, todo junto, @gmail.com. Y en este correo pueden escribirnos y presentarnos sus inquietudes. Pues somos una parroquia, nos gustaría ir en año jubilar, queremos preparar, y siempre les vamos a ayudar mandándoles o bien a las agencias de viajes expertas que ya tienen este recorrido preparado, o bien cualquier tipo de duda que puedan tener, con todo el amor del mundo. Y la tercera, pues buscar en la web elcaminodelsantogrial.eu y verán las actividades que desde la asociación vertebramos, lo que hacemos, etcétera, etcétera, y poquito a poco pues irán teniendo una idea clara de lo que es el Camino del Santo Grial. Ana, ya por último, para finalizar también, sí. ¿Dónde se puede conseguir el libro? El libro, pues mira, se puede conseguir aquí en la FIL, porque es donde estamos, en el stand de Sargantana, que es la editorial valenciana que me ha invitado en este tercer año jubilar del Santo Cáliz de la Catedral de Valencia, que por eso estoy aquí. Es el stand número II37 y yo voy a estar firmando libros el domingo durante toda la tarde, el lunes durante toda la tarde, el martes durante toda la tarde y el miércoles mañana y tarde. Luego, desgraciadamente, tengo que abandonar la FIL porque tengo obligaciones en Ciudad de México relacionadas también con la difusión de este tercer año santo jubilar. Fíjate, a través de una de las asociaciones más potentes de Hispanoamérica, que es la Federación de Amigos del Camino de Santiago, que ya quieren hacer los amigos del Camino de Santiago el Camino del Santo Grial. ¿Se pudiera conseguir alguna réplica del Santo Grial? Pues las réplicas hoy por hoy están a 2 niveles. Esta magnífica réplica que tenemos aquí delante la hace Piró Orfebres, y en la página web Piró Orfebres se puede encontrar, y hacen réplicas para cualquier parroquia y las distribuyen a todo el mundo. Y luego hay unas más discretas que no sé si la Catedral de Valencia las exporta, creo que no, pero bueno, los que quieran ir hasta allí pues podrían conseguir una réplica en plástico no muy digna, pero bueno, mucho más económica, que sin duda alguna esta joya de orfebrería medieval. Perfecto, Ana, pues sin duda este Santo Grial no es el único objeto perdido
que hay en la historia de la humanidad. Hay muchísimos más, entre ellos también está pues el Arca de la Alianza. Sí. Y bueno, sin duda es tema para hablar y hablar y hablar y soltar preguntas, pero pues el tiempo se nos acaba. Pues Jorge, muchísimas gracias. Quiero mandar un saludo enorme a todos los que nos están escuchando desde Impacto Jalisco. Llevo a México en el corazón, es una madre que acoge. Gracias por ser americano. Gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad que tuviste de darte de tu tiempo, de tu agenda para regalarnos esa entrevista. Pues muchísimas gracias y como he dicho, gracias por estar en un país tan maravilloso y con cariño lo digo, seguir siendo americanos porque esa madre que acoge ya no existe en Europa y estoy muy orgullosa de vivirla aquí en América con vosotros.